nosotros, es para nosotros también un gusto estar con ustedes. Y bueno, a ver, vamos a dar la plática acá abajo, primero porque creemos más seguros. Y bueno, quiero agradecer a estas dos empresas, SBR Equipment y Optopol Technology, que hicieron posible esta plática. Quiero decir que no tenemos conflicto de interés alguno. Podríamos decir, como muchos que ahorita platicando de ustedes son usuarios de este aparato, felizmente usuarios de este aparato. Y bueno, pues también nos une la amistad con el señor Facundo Bamonte, quien es líder de esta empresa y que nos hizo la invitación a estar con ustedes. Pues más, sin más, este curso se titula Bases y aspectos clínicos de la angiotomografía macular. Antes de iniciar, quiero pedirles un favor, y este favor es un ejercicio mental. Quiero que por favor enumeren 5 patologías en las que ustedes estarían, patologías retinianas, en las que ustedes estarían interesados en estudiar la patología vascular, ya sea retiniana o ya sea coroidea. Y enumeren mentalmente 5 en las que no estarían interesados en enumerar esta patología. Bueno, en estudiar, perdón. Mientras hacen ese ejercicio, quiero presentarles a nuestros ponentes. Les presento a la doctora Jimena Mira Lorenzo. Ella es médico oftalmólogo con alta especialidad en retina y vitrio. Ella es egresada del Hospital Nuestra Señora de la Luz. Gracias, Jimé. Les presento al doctor Antonio López Bolaños. Él es médico oftalmólogo con alta especialidad en retina y vitrio. Él es egresado del Hospital Conde de Valenciana y actualmente es médico adscrito al departamento de retina del dicho hospital. Y me permito presentar, soy la doctora Rosa Garnica Hayashi, soy médico oftalmólogo con alta especialidad en retina y vitrio y también egresada del Hospital Conde de Valenciana. Les voy a platicar más o menos cómo va a ser esta plática. Vamos a empezar con una introducción, bases de la angiotomografía, nada nuevo, nada que ustedes conozcan, pero bien dicen que si tenemos firmes las bases, pues vamos a poder ver una angiotomografía y decir claramente lo que estamos viendo. A continuación, el doctor Antonio López Bolaños nos hablará de cómo vamos a interpretar esta angiotomografía, sus indicaciones, y para terminar, la doctora Jimena Mira nos aterrizará toda esta información que, como dije, solamente la afianzarán y nos presentará casos clínicos. Y si el tiempo así lo permite, pues hablaremos de preguntas y conclusiones. Pues bien, ¿cómo les fue con la lista? Ya, seguramente ahorita ya la tienen todos hecha y quiero apostar que la que más fácilmente llenaron fue la de patología en la cual están interesados en estudiar la vasculatura, y esto es porque la patología vascular retiniana es mucha. O sea, se define con aquella patología en la cual hay alteraciones tanto de los vasos retinianos como de los vasos coroideos. Y si hacemos una lista, podemos ver desde patología congénita, desde patología traumática, tumoral, infecciosa, inflamatoria, la reina, la retinopatía diabética metabólica, oclusiva, y nos vamos hasta llegar hasta las idiopáticas. Entonces, la patología vascular es inmensa y estamos interesados, muchos como retinólogos o no, como oftalmólogos, en estudiar la patología vascular. Y entonces, nos hace meritorio a todos saber cómo está conformada la vasculatura del ojo, para poder entender así cómo es que explicarnos la fisiopatología de lo que estamos viendo. Pero en específica de la retina, pues ustedes saben que tenemos 2 plexos, y es dos afluentes vasculares, y que es el coroideo, que deriva de las arterias ciliares, y que es de los vasos retinianos, que deriva de la arteria central de la retina. Los vasos coroideos, como ustedes saben, son los encargados del intercambio de oxígenos y nutrientes y también desechos del tercio externo de la retina. Y los vasos retinianos son los encargados de estos mecanismos de intercambio, como hemos dicho, pero de los 2 tercios internos de la retina. Y es así, entonces, como cuando si nos piden describe cómo es la vasculatura de la retina, pues entonces los vasos retinianos, a su vez, los vamos a dividir, o sabemos que existen así: el plexo superficial, que es el que discurre por debajo de la capa de fibras nerviosas; el plexo intermedio, por debajo de las
capa de células ganglionares y el plexo profundo por debajo de la capa nuclear interna. Y luego viene una zona avascular, pero esta zona avascular ya sabemos que quien se encarga de su nutrición son los vasos coroideos. ¿Y por qué me regresé a lo más básico? Pues porque hoy tenemos un aparato, que es lo que nos trae aquí a todos ustedes, que nos deja ver todos estos plexos como ningún otro aparato nos había dejado ver previamente. O sea, hablamos de los vasos retinianos, los vasos coroideos, pero este aparato nos deja ver todos estos plexos y nos deja estudiarlos. Y es por eso que nos tenemos que regresar desde el principio, la anatomía. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuáles métodos de estudio tenemos? Y sin lugar a dudas, la reina es la exploración física, o sea, la exploración oftalmológica. Porque gracias a esta exploración oftalmológica vamos a llegar al diagnóstico o vamos a llegar a la sospecha diagnóstica y vamos a decidir si es que necesitamos o no realizar un estudio paraclínico. Y entonces, si hemos decidido hacerle al paciente un estudio paraclínico, la siguiente pregunta obligada que estamos teniéndonos que hacer y es ¿qué le estoy buscando? O sea, ¿qué quiero encontrar? ¿Y qué estudio en todo este caso voy a pedirle? Entonces, el qué estoy buscando probablemente nos dará, pues solamente tomar una foto clínica. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo va progresando o cómo va regresando una neritra, por ejemplo. O decidamos hacerle una angiografía, ya sea por fluoresceína para ver los vasos retinianos o una angiografía por verdedocenina para ver los vasos coroideos. La angiografía la tenemos desde 1960. Y entonces fue y es todavía para algunas patologías el gold estándar para estudiarlas. ¿Y qué pasa? Si ahorita ustedes ven, si le bajan la luz un poquito, si ustedes ven esa angiografía, pues inmediatamente su cerebro ya está entrenado y dice, ok, estamos en tal retraso, estamos en hipofluorescencia, hiperfluorescencia, ya saben las fases, ya su cerebro está entrenado en conocer qué está pasando aquí. Pero desde 2014 tenemos este aparato que es la angiotomografía. Y entonces, la pregunta obligada, ¿y es que acaso son equiparables? O sea, ambos estudian la vasculatura, ¿será lo mismo? Si nos regresamos en el tiempo y estamos en el 2014, y yo tendenciosamente, y repito la palabra tendenciosamente, les enseño esta diapositiva, y les digo, de un lado tienen la angiografía por fluoresceína, y de este lado tienen una angiotomografía. Y les digo, la gran diferencia, podrían sus ojos decir, bueno, casi están igual. Y encima le digo, además, aquí le tuve que inyectar al paciente medio de contraste y aquí no le tuve que inyectar medio de contraste. Repito, tendenciosamente este es un artículo de 2018, vean la referencia, y que dice lo que podría ser de la angiotomografía. La realidad es que no, en la actualidad, la gran mayoría de los aparatos nos muestran angiotomografías de 3x3 o la gran mayoría de 6x6. Este aparato Optopol en su nueva versión, bueno, pues ya nos deja ver angiotomografías de 12x12 o 15x15 y hacer reconstrucciones en mosaico como esta, ¿no? Pero ¿qué se fijan? Bueno, realmente nos está dejando ver solamente polo posterior. Entonces, la primera cuestión que tenemos que saber aquí es que ¿cuándo le voy a mandar una angiotomografía al paciente? Cuando estoy tratando de buscar algo del polo posterior. O sea, difícilmente, si quiero encontrar algo de la vasculatura periférica, le voy a solicitar una angiotomografía. Este es una corte de 12x12, pero vean, esto es un 3x3. Entonces, ¿qué me sirvió? Me va a servir solamente para ver la fobia. Y esto es un 6x6, que me va a servir casi para ver la mácula. Vuelvo a regresar a las imágenes y vean esto, a menor amplitud de estudio, mayor definición, y a mayor amplitud, viceversa, menor definición. Bueno, la siguiente pregunta, ¿lo voy a interpretar igual que una fluorangiografía? Y la respuesta es no, por supuesto que no, porque no van a valorar lo mismo.
Y entonces es por eso que tenemos que regresar a las bases, que seguramente ustedes ya las saben, por eso les digo afianzar los conocimientos, de qué es lo que valora. Cuando nos enfrentamos a una nueva tecnología, nos enfrentamos también a una nueva curva de aprendizaje. Y entonces nos tenemos que ir desde cero. A ver, borremos y empecemos a entender esta nueva tecnología. Y entonces, ¿qué es lo que valora? Aquí valora movimiento. ¿Movimiento de qué? De los eritrocitos. ¿Y cómo lo valora? Si yo les digo, bueno, los valora mediante cortes tomográficos repetitivos en el sentido horizontal y vertical, lo decorrelaciona y luego construye una imagen tridimensional en el plano coronal. Quizás no les he dicho mucho o los dejé igual. Pero vamos a desmenuzar esto que les acabo de decir. Supongamos, y aquí hago una pausa, supongamos que ustedes son mi retina, ustedes son mis sujetos de estudio. Y entonces digo, ok, voy a hacer pasar 20 fotógrafos. Y pongo 10 en el plano vertical, que bueno, supongo que es el vertical, y 10 en el plano horizontal. Y les digo a los fotógrafos, a ver, me van a fotografiar a todos ellos en un lapso de tiempo, supongo 30 segundos, vamos a fotografiarlos a todos y listo, en sus marcas, listos, fuera, pa. Supongamos que cada fotógrafo les tomó 10 fotografías. 10 por 20 fotógrafos. Entonces, en ese lapso de 30 segundos, ya tengo de ustedes 200 fotografías, ¿no? Más o menos así. Así es como lo hace el aparato, pero no son fotografías, son tomografías. Entonces, empieza el aparato, si podemos bajar la luz, ándele. Tomografías repetitivas en una misma zona, en un tiempo, en sentido vertical, y tomografías repetitivas en tiempo en sentido horizontal. Y en ese tiempo, de pronto, ya hemos tenido, depende de cada aparato, un total de 213 hasta 500, depende del aparato, tomografías bidimensionales. Y ahora, ¿qué hago con 500 tomografías? ¿Qué hace el aparato con todas esas tomografías? Para explicarles esto, bueno, antes de eso, la ventaja de tener esas tomografías en el plano horizontal y en el plano vertical es que son tomografías, el aparato puede reconstruirla de manera tridimensional. Aquí está el vertical, aquí está el horizontal, y ahora tiene información tridimensional el aparato. Y todos, bueno, supongo que todos, hemos jugado con esto, un folioscopio. Entonces tenemos imágenes y empezamos a moverlo y nuestro cerebro detecta movimiento. Y eso es más o menos lo que hace el aparato. ¿Cómo lo hace? Y esto es lo que les decía. La famosa palabrita es que lo decorrelacionó. Bueno, ¿qué significa decorrelacionar? Les enseño este reloj que ustedes que están viendo que se está moviendo, pues se está moviendo las manecillas, se está moviendo el péndulo, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Tomémosle fotos en un lapso de tiempo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues tenemos esas 3 fotos que no son iguales. Y ahora les digo, fíjense, píxel por píxel, qué diferencias se encuentran. Y si encuentran una diferencia, esa diferencia la van a pintar en blanco. Y eso es lo que hace el aparato. Cuando encuentra diferencias entre todas esas fotografías, en este caso tomografías, el aparato los va a pintar de blanco. Y eso se llama que hubo una decorrelación. Hagamos el mismo ejemplo y ahora pongamos el reloj en pausa y pongamos a tomar las mismas fotografías. Igual, analicemos píxel por píxel y entonces, si no encontramos diferencias entre estas fotografías, eso se llama que no hubo decorrelación o descorrelación y el aparato le va a dar el color en negro. ¿Sale? Así está fácil. Entonces ahora, si ya les digo lo que es el principio, la decorrelación es una medida de similitud entre señales para encontrar diferencias en función del tiempo. Ya lo entendimos. Y ahora les traigo no sé si lo conozcan, a Michael Murphy, que es arte perceptual, en el cual con varias pelotitas a diferentes dimensiones, al final hace algo una imagen que nuestro cerebro entienda. Y más o menos así lo va a poner el aparato. Como médicos que somos, pues no es la primera vez que vemos una imagen así, ya lo hemos visto en las tomografías.
Y entonces nuestro cerebro ya está entendiendo que si estamos a nivel cortical o si estamos a nivel de orbitario, etcétera, etcétera, pues más o menos así. Entonces tenemos el modo A, tenemos el modo B, que ya lo dominan, y como les explicaba, tenemos tomografías en el sentido horizontal y tomografías en el sentido vertical, y esto hace que el aparato pueda construir una imagen tridimensional. Y entonces el aparato nos lo va a presentar en el plano C, en el plano coronal. Y entonces nos va a dar estas imágenes. Y entonces, si yo les pregunto cómo funciona una angiotomografía, fácilmente ya entienden todo esto. Estos hace tomografías repetitivas, vertical, horizontal, las decorrelaciona y luego nos da una imagen en el sentido coronal. Y ya entendimos fácilmente cómo funciona una angiotomografía. Hay que tener sus asegúnes. A ver, si esto va a valorar movimiento y sobre todo si el flujo está lento, entonces vamos a tomar una foto y apenas viene el eritrocito. Ya acabamos, eritrocito, ya no te tomé foto. Esto podría pasar con lo que hablamos con las aneurismas. O sea, los aneurismas sabemos nosotros que hay flujo, pero es un flujo lento. Y el aparato a veces es tan rápido que no detecta ese flujo. Y es por eso que nos decían es que la angiotomografía no sirve para los aneurismas. Bueno, sí, hay algunos que sí se ven, hay otros que no se ven, depende de si está el flujo más enlentecido. Otro punto que debemos de entender es que, como ya hablamos, que no son fotografías, son tomografías, el aparato puede segmentar y hacernos ver cada capa. Es por eso que podemos ver ya el capa superficial, el plexo profundo. Y entonces entender todas estas capas va a ser, o sea, ¿en cuántas capas lo puede segmentar el aparato? En muchísimas. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Y será útil que yo pueda ver todas estas capas? Y actualmente pues podemos decir que estas son lo que tenemos que entrenar nuestro cerebro a poder ver. Y esto es lo que los aparatos nos lo enseñan. Nos enseñan el plexo superficial, nos enseñan el plexo profundo, nos enseñan la zona que no tiene vasos, que normalmente no tiene vasos, que es el plexo avascular, y por último el de la coriocapilar. Y esas son las 4 capas que nuestro cerebro tiene que aprender a estudiar en una angiotomografía. Y así es que el plexo superficial, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los vasos de la retina y sus ramificaciones centrípetas hacia la zona avascular foveal. Vamos a ver el plexo vascular profundo. Aquí no vemos el intermedio, bueno, es una sumatoria entre el intermedio y el profundo. Y acuérdense que el profundo parece como, se ramifica como aracnoideo, y es por eso que vemos esta imagen aracnoidea. Aquí desaparecen las arcadas vasculares, tanto arteriales como venosas, y es así como vemos el plexo vascular profundo. El avascular, que es pues como lo dijimos, avascular, no debería de haber vasos sanguíneos, y entonces vemos una imagen de total de correlación. Y la coriocapilaris, que vemos, podemos ir moviendo el cursor más abajo, pero generalmente, como dice, la coriocapilaris nos deja ver la parte más superficial de la coroides, y entonces vemos un aspecto granular que, como sabemos, a la medida que vamos envejeciendo, la coriocapilaris se va atrofiando y cada vez vemos una coriocapilaris más gruesa. Y otra cosa que tenemos que entender es el famoso EnFase, ¿no? Que al principio decía que ya no es que ya viste el EnFase. A ver, ¿qué es el EnFase? Bueno, no es la foto en blanco y negro que aparece abajo, ¿no? Porque ahora ya sabemos que ese EnFase está dado por una reconstrucción, pero tomográfica, no es fotográfica, es tomográfica. Pero el aparato lo hace, es como una representación histológica, ¿no? O sea, del tejido, no de los vasos sanguíneos. Y en el EnFase la importancia que tenemos es que podemos ver, como en este caso, por ejemplo, los quistes, podemos verlo en el EnFase también los quistes, ¿ok? Y entonces llegamos a estas cuatro fases en las cuales nos presenta la angiotomografía, ya podemos identificarlas, y ahora viene
Lo difícil es, una vez entrenado, sabiendo qué es lo normal, entrenar a nuestro cerebro a detectar qué es lo anormal. Y es así que le doy la palabra al doctor Antonio López Bolaños, que nos va a hablar de las bases de interpretación y de las indicaciones de la angiotomografía. Muchas gracias. El señalador. ¿Me ayudan a poner la pantalla, por favor? Ok. Bien, nada más déjenme acomodarme a todo esto. Ok. Bien, entonces vamos a hablar respecto a la interpretación del OCTA o la angiotomografía. Y entonces, bueno, es muy importante que sepamos que antes no existía esta tecnología y es un avance muy grande el que podamos ver la retina segmentada. Y esto lo digo sobre todo porque tenemos un estudio que ya es sumamente viejo, que es la fluorangiografía, ¿ah? Que es un estudio que todavía permanece siendo útil hoy todavía, en el 2022, pero que tenemos que saber ciertas diferencias entre uno y otro. Y entonces recuerden que la angio-OCT nos ve estructura vascular y la fluorangiografía nos da una dinámica de flujo. Y eso es muy importante para entenderlo porque las dos se complementan. Al final de la plática vamos a ver algunas cuestiones respecto a una y a otra, ¿sí? Entonces, bueno, ya les explicó la doctora Garnica cómo la máquina, la tomografía, produce una segmentación, o sea, en planos de la retina, en este caso del área macular, nos hace un corte y entonces nos muestra lo que nosotros queremos. Como también ya les mencionó, no se corta todas las zonas porque en realidad no es tan importante para nuestra exploración, para lo que nosotros queremos saber respecto a la patología de los pacientes. Y entonces tenemos que se tienen zonas de segmentación, la membrana limitante interna, la capa plexiforme interna, la externa y la membrana de Bruch. Y entonces de aquí, que bueno, cuando el aparato nosotros queremos saber qué existe desde la porción anterior del área macular hacia la membrana limitante interna, pues ¿qué es lo que está ahí? ¿Sí? Pues es el vítreo. Entonces, como ya les dijo, ¿hay movimiento en el vítreo? No, no hay movimiento, entonces se ve negro. Entonces, prácticamente aquí no deberíamos de estudiar nada, en realidad no nos interesa saber qué existe ahí en este sentido. Ahora, si hacemos un corte de la membrana limitante interna hacia la capa plexiforme interna, aproximadamente la máquina da una penetración de 60 micras, bueno, entonces tenemos la representación del plexo superficial. Posteriormente, si nosotros hacemos un corte de la capa plexiforme interna a la capa plexiforme externa, entonces lo que estamos tratando de observar son los otros dos plexos, el intermedio y el profundo, que en realidad en todas las máquinas, bueno, sí hay una que otra máquina que nos da el intermedio y el profundo, pero en realidad para fines prácticos eso no nos funciona, ¿no? Simplemente que sea el plexo profundo, como ustedes lo están observando. ¿Y qué pasa cuando hacemos la segmentación de la capa plexiforme externa hacia la membrana de Bruch, que tenemos la retina externa, que claro está, es avascular? Pues entonces vamos a tener una imagen negra. Hay ciertos detalles que ustedes pueden observar aquí, como moteado ligeramente grisáceo, que luego vamos a hablar respecto a ciertos problemitas que pueden presentar estas máquinas y que los vamos a definir posteriormente. Y bueno, también si hacemos una segmentación, un corte de la membrana de Bruch hacia abajo, podemos tener varias opciones y entonces podemos tener la coriocapilaris, pero también ya ahora las máquinas que tienen mayor penetración, podemos tener la capa de Sattler, que es la capa de vasos medianos de la coroides, o la capa de grandes vasos coroideos, como ustedes pueden observar aquí. Entonces, todas estas partes, estas segmentaciones son las zonas que entonces vamos a poder estudiar en nuestros pacientes. Y entonces, normalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Y primeramente vamos a observar el plexo vascular superficial. ¿Qué características tiene? Bueno, entonces, como no son iguales,
Entonces tenemos que tienen vasos alargados, como ustedes pueden observar, vasos primarios que van en dirección de las arcadas temporales hacia el centro de la mácula y que claro está, se encuentran rodeando la zona avascular foveal. Pero también tienen una pequeña red de vasos sanguíneos más pequeños, pero que están en un entramado regular rodeando también la zona avascular foveal, como ustedes pueden observar todos estos vasitos. Y como les había yo mencionado, la zona vascular foveal. Es muy importante estudiar también aquí la zona vascular foveal, lo sabemos, por ejemplo, en pacientes diabéticos donde puede haber un aumento de esta zona vascular foveal, es interesante y es importante poderlo estudiar. Y entonces han surgido varios estudios. Primero, es importante saber que siempre debemos de hacer el estudio con la misma máquina. No puede haber una comparación entre una máquina de una marca con otra máquina de otra marca. Eso es imposible y ustedes pueden ver de todos modos aquí los tamaños que nos puede dar esta zona vascular foveal. Entonces, un ejemplo, 250 micras, 270 micras. ¿Sí? Importante también saber que la zona vascular foveal en el plexo vascular profundo es más grande. Y aquí se los pongo, 350 micras en promedio, ¿sí? Dependiendo de la máquina. Estamos en el plexo superficial, pero bueno, para adelantarme un poquito respecto a esas características. Otra cosa importante, siempre debemos de relacionar con la anatomía de nuestro paciente y en este caso utilizando un modo estructural, un modo B. ¿Por qué? Si se fijan, la zona vascular foveal en estas tres imágenes es diferente y entonces ustedes podrían decirme, pues esta y sobre todo esta, pues ha de ser diabético o ha de tener un problema de aumento de la zona vascular foveal. Pero si se fijan, la configuración del centro del área macular de la fovea en los tres es diferente. Los tres son normales. Entonces, si se fijan, aquí la depresión foveal es más pequeña, más grande, intermedia, y de acuerdo a eso, la zona vascular foveal. Por eso es que tienen que relacionar siempre, no solo con una OCT-A. Entonces, muy importante. ¿Sí? Podemos medir la densidad vascular también con el aparato, y esto es, por ejemplo, con la edad, podemos ir disminuyendo esta cantidad de vasos sanguíneos. Sobre todo esto se ha estudiado en el plexo vascular superficial y también en distintos tamaños, un 3x3, un 6x6. ¿Sí? Entonces, les repito, estos son estudios que se están dando y que pueden ser herramientas que nos pueden servir para posteriormente evaluar a nuestros pacientes. De aquí que entonces tenemos a su derecha, a su izquierda, un plexo vascular superficial normal. En el centro vemos que no es normal y entonces aquí es una cosa muy importante. Esto de hablar de decorrelación, descorrelación o no correlación, yo creo que son palabras que nos van a hacer bolas, ¿no? Y entonces cuando se interpreta, o por lo menos cuando yo interpreto un estudio de estos, pues simplemente les digo que en esta zona, en un paciente correlacionando lo que es un paciente con una oclusión de rama venosa, tenemos una zona de no perfusión, ¿sí? Más fácil. ¿Para qué nos hacemos bolas con esas palabras, no? Y entonces aquí ustedes pueden observar también un paciente diabético, el cual tiene también un agrandamiento de la zona vascular foveal, y ahí se presenta también un microneurisma, que como ya les dijo la doctora Garnica, no todos se van a observar adecuadamente. Bien, el plexo profundo, ¿qué características tiene? Si se fijan, son vasos mucho más pequeños, estamos tomando en cuenta dos, el intermedio y el profundo, y bueno, tiene un patrón ordenado, ¿no? Sí son más chiquitas, pero todas bien distribuidas. Yo digo que es como una forma tipo granular, regular, y esas son las características del plexo vascular profundo. La zona vascular que ya mencionamos que es más grande, ¿sí? Y entonces, bueno, ejemplos, igual, vean ustedes la pérdida de la arquitectura en la fotografía que estamos señalando aquí con las flechas, y bueno, lógicamente es que ahí no hay movimiento, hay una zona isquémica también, por ejemplo, en una oclusión venosa. La retina externa, como ya les mencioné, se debe de ver negra, tiene algunos artefactos aquí, pero es negra, no hay vasos sanguíneos, y entonces, claro está, cuando tenemos alteraciones a ese nivel, hay presencia de vasos sanguíneos, pues se van a observar aquí, como ustedes pueden ver en estas imágenes. Por ejemplo, una neovascularización coroidea en un paciente con degeneración macular relacionada a la edad. En la coroides también podemos ver la presencia de neovasos, esta membrana neovascular que tienen ustedes señalada con la flecha azul. Y entonces,
esta máquina en especial nos presenta esta hoja, en la cual ya les habían mencionado algo. Entonces tenemos plexo vascular superficial, plexo vascular profundo, la retina externa avascular y la coriocapilaris. ¿Sí? En otros aparatos también se puede observar, como les decía, ya capas mucho más profundas de la coroides. Tenemos un ENFACE que, como también ya les decía la doctora Garnica, no estamos observando vasos sanguíneos ahí, sino más bien nos está dando la estructura, vamos a decir, tisular, para también orientarnos dónde se encuentran localizadas estas lesiones. Hay también una zona, un esquema de colores también para orientarnos más fácilmente, y nunca puede faltar el modo B, también para saber las estructuras, saber dónde se encuentra el daño y también localizarlo. Y bien, hasta ahí, bueno, eso es lo normal de una interpretación de OCTA o angiotomografía. Pero es importante aquí hablar respecto a los artefactos. Por ejemplo, en una fluorangiografía también podemos encontrar artefactos, pero en realidad no son significativos, no nos van a provocar ningún problema al interpretarla. Aquí sí es más importante. Y entonces, ¿qué es un artefacto? Bueno, es una imagen que vemos en el estudio, pero que realmente no existe. Ajá. Y esto nos puede confundir. ¿Cuáles son? Bueno, existen una gran cantidad de artefactos. Cada vez las máquinas, los software han podido quitar este tipo de artefactos, pero aún todavía persisten algunos. Y tenemos, estos son los más importantes, ¿sí? El de proyección, el de segmentación y el de movimiento. Pero podemos encontrar otros más. Vamos a hablar de algunos de ellos. ¿Qué factores también nos pueden provocar este problema? Este estudio se hace rápidamente, pero exactamente por la rapidez también puede la edad del paciente, un paciente que no coopera, ya sea un viejito, un niño, nos puede dar problemas para tomar el estudio y salir con estos artefactos. Una mala agudeza visual, una mala fijación de nuestro paciente, una pupila menor a 2 milímetros, que en su caso a veces tenemos que poner a dilatar a este paciente, que por lo general no lo hacemos en este estudio. La presencia de opacidades como una catarata, la presencia de un eje anteroposterior demasiado grande como en los miopes, o una de las patologías más importantes que nos producen este tipo de alteraciones son estos artefactos, es el edema macular de cualquier tipo. Por eso se los puse aquí como ejemplo. Ahora, ¿qué tipos de artefactos? Vamos a hablar de algunos de ellos. Y entonces, primero, disminución generalizada de la señal. Y esto es típico porque, por ejemplo, a mí me mandan pacientes de otros médicos y desgraciadamente a veces tienen opacidades tan importantes, tanto corneales, opacidades por una catarata, y que entonces la imagen no sale adecuada, no las podemos interpretar perfectamente bien. Entonces, por eso se las puse aquí. Sí es frecuente. La pérdida localizada de la señal. Si ustedes ven aquí en la imagen, vemos todavía toda una mancha que, bueno, aunque no está delimitada por los vasos, etcétera, aún así nosotros podemos creer que el daño, la alteración se encuentra en el tejido retiniano. Y no es así, sino que es como en este entramado de tejido así de bambú, en el cual la sombra de este entramado que estaba en la porción anterior hacia la porción posterior nos puede dar esta imagen, como que, por ejemplo, opacidades vítreas, como ustedes pueden ver aquí, los flotadores, un quiste vítreo, etcétera, y entonces hay que tener cuidado y saber que el paciente tiene esas alteraciones para saber que vamos a tener pérdidas localizadas de la señal en ocasiones en estos pacientes. Uno de los más frecuentes, claro está, pues el movimiento, ¿no? El movimiento normal del globo ocular, como les decía, por ejemplo, alguien que no coopera adecuadamente, el parpadeo constante. Por ejemplo, la máquina de Optopol habla y te da las indicaciones y te dice, parpadee normalmente. Parece ser que en ese momento es cuando le da la orden al paciente de parpadear a cada rato, ¿no? O sea, ya no es normalmente, nada más le dice parpadee normalmente, pum, 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 pum. Entonces, bueno, pero por ejemplo podemos tener alteraciones como un nistagmo, y entonces tener estos artefactos que ustedes pueden observar aquí. Y no solamente eso, sino por ejemplo, tenemos pacientes que tienen por ese movimiento duplicación de la vasculatura, y entonces vean ustedes, este es el mismo vaso, ¿sí? Entonces, es sumamente importante este tipo de artefactos, conocerlos. El artefacto de proyección,
Esto es una sombra. Se parece mucho al que había mencionado anteriormente, pero aquí se refiere a que de las mismas capas de la retina estamos teniendo, vamos a decir que la sombra de los vasos sanguíneos de una capa que se encuentra más interna. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver en este paciente la segmentación donde la está haciendo la máquina. Si se fijan es en la retina externa. Y la imagen parece que fuera el plexo superficial. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado también de dónde está segmentando la máquina, ¿sí? Para poder determinar ese tipo de cosas. Claro, ya no se presentan artefactos tan importantes como aquí, pero quería que enseñárselos para exagerar y que ustedes se den cuenta de lo que puede suceder y darnos una mala interpretación. El error de segmentación. Aquí les presento, por ejemplo, este dibujo donde las cuadrículas pues, se encuentran regularmente, sin problema. Entonces la máquina automáticamente busca dónde quieres el corte, aquí, hace el corte perfectamente, sin problema, se ve la imagen muy bien. Pero ¿qué pasa si tenemos una imagen así? En este caso, por ejemplo, piensen entonces en un edema macular diabético, y entonces en vez de que el corte lo hagamos más adelante, me lo hace más atrás, ¿sí? Y lo hace de una forma irregular. Y entonces tenemos una imagen que no es real. Entonces, este error de segmentación pues nos lo pueden dar muchas cosas, ¿no? Una atrofia, un edema por una membrana epirretiniana, un agujero macular lamelar, la presencia de un edema macular, ¿sí? Entonces, todo esto nos puede dar un error de segmentación. Otro ejemplo, bueno, si ustedes se fijan, aquí la máquina está haciendo una mala segmentación y entonces está atravesando el centro del quiste. Y entonces cuando vemos la angiotomografía, nosotros podríamos decir que tiene una gran cantidad de zonas de isquemia, ¿sí? Entonces esa segmentación la podemos corregir manualmente. Y entonces tenemos que aquí la máquina, entonces nosotros corregimos, movemos las líneas, libramos el quiste y entonces si ustedes se fijan, en realidad no tenía tantas zonas isquémicas el paciente, ¿sí? Entonces lo pueden hacer manualmente, pero ahora también ya la casa Optopol está haciendo, ya tiene un software en el cual si ustedes ven, este paciente que tiene un problema de degeneración macular relacionada a la edad, la segmentación no está hecha adecuadamente. Se podría corregir manualmente, pero el equipo ya lo está haciendo automáticamente. Entonces esa es una ventaja importante para evitar estos errores de segmentación. Y entonces aquí terminando, para que ustedes sepan respecto al el reconocimiento de los artefactos, que a pesar de todo eso, el 91% de las interpretaciones salen bien. Pero siempre recuerden correlacionar la clínica, una foto clínica, el OCT bidimensional, y entonces para poder hacer un buen diagnóstico y tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. Bien, ya nada más para terminar, vamos a hablar respecto a las indicaciones de nuestros pacientes, a quienes le vamos a hacer la angiotomografía. Entonces ya vimos, están el plexo superficial, el plexo profundo. Si queremos ver una alteración a ese nivel, pues estamos pensando en que el paciente tiene, por ejemplo, una retinopatía diabética, tiene una oclusión venosa, tiene una oclusión arterial. Ahora bien, si el problema es hacia la retina externa, que es avascular, pues lo que estamos buscando son neovasos, como en la degeneración macular relacionada a la edad, en un paciente miope, en las enfermedades paquicoroideas. Y si es todavía hacia la retina, hacia más externa, entonces tenemos que estamos buscando enfermedades de la paquicoroides o problemas de uveitis, ¿sí? Y entonces de aquí que estas son las indicaciones en general para poder utilizar. Ahora recuerden que muchas cosas son muy fragmentadas, en realidad todavía no tenemos que el diagnóstico dependa completamente de la OCTA, excepto para cierto tipo de patologías, como son estas, ¿sí? Las neovascularizaciones en degeneración macular relacionada a la edad, las miópicas y en otras patologías. Yo creo que en realidad es donde en este momento es para lo que más se puede aplicar en el manejo de nuestros pacientes. Y bueno, entonces aquí ya lo último, entonces el OCT contra la fluorangiografía, ¿sí? Yo creo que no, eso no es cierto. O sea, son el OCT y la fluorangiografía. Se complementan las dos.
la fluorangiografía no está en desecho, no está en desuso, ¿sí? Y entonces nada más aquí les presento nada más ciertas diferencias entre una y otra. Pues claro está, el OCTA no es invasivo, ¿ah? Se adquiere rápidamente. La interpretación es más tardada en el OCTA, ¿sí? La fluorangio, como ya les dijo la doctora Garnica, ustedes ven la imagen, inmediatamente saben, este paciente tiene neovasos, etcétera, ¿sí? Aquí no, es un poquito más tardado. Se puede ver, como ya vimos, la segmentación en varias capas, se puede atravesar zonas donde hay hemorragias y entonces podemos observar otras capas a pesar de la hemorragia, a diferencia de la fluorangiografía, ¿sí? Estamos detectando flujo, no fuga, a diferencia de la fluorangiografía, y los campos, como ya les mencionaban, son mucho más pequeñas que en la fluorangiografía. Muchas gracias, espero que se haya comprendido. Y ahora tenemos a la doctora Jimena Mira con algunos casos prácticos respecto al OCTA. Gracias, Toño. Y entonces, no, está súper bien. No, a mí me encantan. ¿Me prestas ese? Sí. Ajá, a ver si arranca acá. Este debe de ir acá y este acá. Gracias. Pues muchas gracias a Facundo y a Optopoli por la invitación y gracias a ustedes de que están aquí acompañándonos. Y bueno, ahorita vamos a integrar todo lo que ya de una forma muy simple, y estoy segura después de leer millones de artículos Rosa y Toño, lograron darnos de una forma tan bonita y tan sencilla la interpretación y el entendimiento del angio-CT. Y entonces, justo como terminó Toño, tenemos que hacer una correlación clínica con fotografía de fondo de ojo, con fluorangio, con OCT, y les voy a traer dos casos clínicos y algunos ejemplos donde el angio-OCT nos hace la diferencia. Vamos a empezar con el primer caso, y este caso es una paciente femenina de 24 años de edad que al interrogatorio pues estaba muy ansiosa, y me contestaba que tenía antecedentes de ataques de ansiedad y que la estaban tratando el psicólogo por un blefarospasmo. Y entonces al interrogatorio niega zoonosis, antecedentes heredofamiliares sin antecedentes de importancia, y pues yo al interrogatorio veo que es súper ansiosa. Y me la refieren para manejo de toxoplasmosis ocular. Ella refiere que hace 2 años, y todavía sigue yendo a visita, inicia con visión borrosa en el ojo izquierdo, con metamorfopsias, y el no poder ver 20/20 con los 2 ojos hace que le duela la cabeza y refiere un dolor periocular importante. A la exploración física, el ojo derecho ve 20/200, que mejora a 20/80, el ojo izquierdo, que es el que tiene las metamorfopsias, ve 20/50, que no corrige y refiere la distorsión. A la refracción vemos una diferencia en refracción, pero con su graduación alcanza en ojo derecho 20/20 y el ojo izquierdo se queda en 20/30. La biomicroscopía, sin relevancia, buscamos datos de algunos depósitos retroqueráticos, celularidad, hipertensión ocular, no había nada. Y en la imagen de fondo de ojo vemos que en el ojo derecho está ligeramente la papila oblicua y el resto de las imágenes sin alteraciones. Pero llama la atención en el ojo izquierdo que vemos esta atrofia peripapilar y vemos en el polo posterior estas imágenes blanco-amarillentas subretinianas con alguna distancia entre ellas. Y aquí podemos ver algunos cambios pigmentarios y un despegamiento del epitelio pigmentado de la retina.
En el resto del ecuador y un poquito más anterior al ecuador, sin alteraciones, solamente estaba en el polo posterior. Y pedimos la fluorangiografía y en la fluorangiografía los tiempos de llenado estaban conservados y empezamos a ver que en etapas tempranas empieza una hiperfluorescencia que va aumentando conforme van pasando las fases y vemos estas zonas de lesiones blanco-amarillentas, un halo hiperfluorescente por patrón de la atrofia LPR y una hipofluorescencia por la atrofia corioretiniana y por un poco de fibrosis subretiniana. Vemos el OCT modo B estructural y este es tomado con el equipo RevoNX, es un B-scan de 12×12 y lo que podemos ver es un aumento de grosor de los vasos de la capa de Haller con una ligera compresión de la coriocapilar. Pero el resto de las capas externas de la retina y de las capas internas se encuentran normales. En el ojo izquierdo, pues aquí ya empieza el tema y es bien importante nunca pedir solo angio-CT. Como lo mencionó Toño, yo lo reafirmo, siempre hay que hacer la correlación modo B con el angio-CT. ¿Y qué encontramos aquí? Vemos que donde están los defectos de las capas externas de la retina que ahorita vamos a describir, se asocia por debajo de ellos este aumento del grosor de la coroides, la compresión de la coriocapilaris y cambios en las capas externas de la retina. Vemos que hay pérdida de continuidad de la membrana limitante externa, de la zona elipsoidea, vemos un despegamiento del epitelio pigmentado, material hiperrefléctico, que eran estas zonas blanquecinas que se ven en el fondo de ojo, que es tejido fibrinoide. Y fíjense cómo se ve una atrofia importante de las capas externas asociado a estas imágenes en cuña que muchas veces pudiera simular líquido intrarretiniano. Pero estas imágenes inician desde la plexiforme externa y se van como echando un clavado hacia las capas externas de la retina y lo que son apoptosis desde la plexiforme externa hasta los fotorreceptores y el EPR. Y a veces, si seguimos a esta paciente en el tiempo, esta cuña llegará de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Posteriormente vemos este material hiperrefléctico, que es tejido fibrinoide, y la pérdida de continuidad de las capas externas de la retina, y vemos cómo se transmite, ¿no?, la luz al tomar el estudio hacia la coroides por esta pérdida de células y de núcleos. Entonces vemos estas zonas de atrofia del epitelio pigmentado de la retina y este material fibrinoide que está en azul y el despegamiento del epitelio pigmentado de la retina. Y entonces, pues ahora sí, pedimos el angio-CT y vamos a practicar ahora todo lo que nos comentaron. Tenemos aquí el plexo superficial, que vemos los grandes vasos. La zona vascular siempre hay que verle su forma, que sea redonda y que sea regular, y siempre hay que pedir los dos ojos para valorarlo bilateral y simétrico. El plexo profundo, que hay mayores conexiones anastomosis y por eso se ven vasos más pequeñitos. Y este plexo, fíjense cómo se está proyectando un poco de las anastomosis del plexo vascular profundo porque debería de estar negro. En algunos artículos lo mencionan como black box, así que hay un vacío que es negro. Y se está proyectando algunos anastomosis del plexo vascular profundo, pero no vemos nada anómalo. Podemos ver en la coriocapilar, ya veíamos desde antes estos vasos engrosados en la coroides y entonces podemos ver algunos parches que se llaman halos negros que producen el daño de la coriocapilar. El enfase, que son este plexo que vamos a ver cortes histológicos en una corte coronal, y la densidad vascular. Y lo bueno de este equipo es que siempre nos correlaciona el OCT modo B y podemos ir nosotros segmentando donde queremos estar viendo. Y entonces, ¿qué encontramos en el angio OCT del ojo izquierdo? Vemos que en este plexo externo, que tiene que haber pigmento, se observa una membrana neovascular.
Y dentro de las membranas neovasculares hay muchas clasificaciones en su morfología y en sus tipos, y existe una morfología que se llama filamentosa, que es particular de las membranas neovasculares coroideas por espectro paquicoroideo. Y en la coriocapilar volvemos a ver que está presente esta membrana neovascular coroidea con un halo que nos habla del daño en el plexo coriocapilar y nos habla de actividad. Y la segmentación, pues la estamos haciendo en el epitelio pigmentado de la retina y en Bruch. Y vemos también el aumento de flujo que podemos, pues a lo mejor dejar desapercibido en este modo B, que vemos un despegamiento del epitelio pigmentado y estamos viendo zonas blanquecinas y entonces probablemente ni pensábamos en una membrana neovascular. Solicitamos autofluorescencia y entonces el ojo derecho normal, el ojo izquierdo valoramos este anillo hiperautofluorescencia en la periferia e hipoautofluorescencia en el centro, que nos habla del despegamiento del epitelio pigmentado, y 2 zonas de hipoautofluorescencia por la atrofia del epitelio pigmentado. Entonces, hasta aquí que ya llevaba todos estos estudios, pues llegaba la paciente por una toxoplasmosis ocular típica que a mí no me parecía, pero teníamos que descartar si había una forma atípica o una coroidopatía serosa crónica severa, que esta patología creo que sola per se tiene otro espectro, es así impresionante. Y por último, dentro de la coroidopatía, dentro del espectro paquicoroideo entra la coroidopatía serosa central crónica, pero tendríamos que descartar una neovasculopatía por paquicoroides. Y entonces pues empezamos a estudiarla y fácilmente al revisar la bibliografía vemos que el angio-CT nos ayuda a llegar al diagnóstico, en este caso no solo por diagnosticar la membrana neovascular, sino para descartar las otras patologías. ¿Por qué? En la retinopatía punteada externa, lo mejor en el fondo de ojo es muy similar. En el cuadro amarillo es nuestra paciente y estas son imágenes ya reportadas en la retinopatía punteada externa, pero vemos que en la autofluorescencia todo es hipoautofluorescente y no hay áreas de hiperautofluorescencia, pero el OCT podría ser muy similar porque ya altera principalmente a las capas externas en las primeras fases, luego a las internas y luego ya genera una leve vitreitis. Pero aquí lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial también en este término que utilizamos de imagen multimodal es el angio-CT, porque en la retinopatía punteada externa se ve un aumento de la zona avascular foveal, que nuestra paciente no presenta y además, nuestra paciente tiene la membrana neovascular tipo 1. Hacemos estudios paraclínicos para toxoplasma y pues fueron títulos de IgM muy bajos que descarta la actividad. Y entonces, al seguir, pues empiezo a recordar que en la coroidopatía serosa central crónica puede haber acúmulo de fibrina, que son estas imágenes que reporta el doctor Januzzi. Y esta fibrina es principalmente en mujeres con alguna alteración hormonal o excesos de estrógenos o en embarazo, es donde se va a valorar principalmente estas lesiones blanco-amarillentas como en la paciente, pero al hacer el resto de las correlaciones, pues claro que en una coroidopatía serosa central crónica ya tenemos múltiples parches de atrofia LPR, tenemos luego caída como en forma de corbata de cómo se va haciendo los cambios en el epitelio pigmentado de la retina. Obvio, tenemos siempre desprendimientos de retina serosos, crónicos y también los hotspots. Y nuestra paciente pues no lo tenía. Entonces, después de valorar, lo que se parecía mucho, que yo en algún momento pensé que sí podría ser esto, son estas áreas extensas descritas en la serosa central, que a veces en pacientes mayores podemos confundir con una degeneración macular relacionada a la edad. Son estas áreas extensas de atrofia difusa del epitelio pigmentado de la retina y de las capas externas, pero para poder hacer el diagnóstico de la serosa central crónica severa, tienen que ser unas áreas mayores a 5 áreas de disco de diámetro de la papila.
Y vemos otra vez estas imágenes de cuña, que ya les decía que están muy similares en nuestra paciente, el aumento del grosor coroideo, la degeneración tubular externa y pues por estas imágenes yo en algún momento pude hacer esta correlación, pero pues no coincidía con lo anterior. Y entonces nuestro diagnóstico final pues fue una neovasculopatía paquicoroidea por espectro paquicoroideo con este acúmulo de fibrina y vemos la membrana neovascular. Al ser una paciente con personalidad tipo A, se inyectó y a las 2 semanas llegó a consulta para que le revisara donde le inyecté para ver si estaba todo bien. Y pues teniendo el equipo, yo que soy muy curiosa, pues a la semana le tomo la agudeza visual, le tomo otro OCT y angio-OCT, y lo que me llamó la atención es que rápidamente el antiangiogénico que le inyectamos para tratar la membrana neovascular, que fue Aflibercept, a la semana tuvo una disminución en el área de la membrana neovascular, que esto lo podemos medir, y también tuvo disminución del flujo de la misma. Y de ver la paciente un 20-50 que corregía 20-30, a la semana ya veía 20-20, que si solo le hubiera hecho el angio-OCT modo B, a lo mejor pues no hubiera visto ningún cambio estructural, ninguno, y pues mejoró. Pero en el momento en que podemos ya valorar el efecto del tratamiento en los plexos, en las membranas neovasculares, pues ya podríamos entender por qué desapareció la metamorfopsia y mejoró la agudeza visual, porque disminuyó la membrana neovascular y disminuyó su flujo. Entonces le inyectamos el Aflibercept y claro que la mandamos pues a todo. Yo no los mando directamente al psicólogo, no sé cómo lo puedan tomar ellos, pero sí platico mucho con ellos, ¿no? De su personalidad, de hacer cosas para ellos, tener tiempo, hacer ejercicio, lo que a ellos les funcione, pero sí tratar de verlos integralmente y darles más herramientas para que puedan mejorar y no tener recurrencias de estos cuadros. Y actualmente la paciente está viendo 20/20 y sigue yendo a sus consultas como buena personalidad tipo A. Y entonces aquí ya resumimos los 3 diagnósticos diferenciales y concluyendo que es una neovasculopatía por espectro paquicoroideo y nos ayudan mucho tanto el OCT, el angio-OCT, la florangio para poder llegar al diagnóstico y hacer el tratamiento y tener un buen seguimiento del mismo. Bueno, estas son las lecciones que yo aprendí en este caso. Y en el caso número 2, este caso es un poquito más rápido, es mucho más común, es mucho más frecuente, pero creo que lo estamos subdiagnosticando. Es una paciente que ya había visto dos médicos y posteriormente llega conmigo para una tercera opinión. Y es un paciente femenino de 46 años con un hábito tabáquico importante, ¿no? Casi una cajetilla diaria. Le acaban de diagnosticar hipertensión, apenas empieza con su control sistémico y el resto de los antecedentes no son importantes. Ella refiere que el 22 de septiembre inicia con una maurosis fugaz de 30 segundos en el ojo derecho y que quedó la imagen cortada, pasaron unas horas y posteriormente tuvo disminución de la visión en el ojo derecho. Como ya era una paciente que llegó con estudios de otro lado, los primeros estudios no son míos, ahorita se los voy a mostrar, y entonces el ojo derecho llegó con una agudeza visual de 20/400, mejoraba a 20/90, con su refracción quedaba en 20/90 y el ojo izquierdo 20/20. Tenía sus reflejos pupilares conservados en ambos ojos, todo normal, no rubeosis, la presión normal. Y vemos el fondo de ojo. Entonces, al revisar el fondo de ojo de esta paciente, pues no hay como nada que nos llame mucho la atención, a lo mejor la tortuosidad vascular, ¿no? Los cruces arteriovenosos, y pues con esta imagen de ver la clínica y luego la foto, pues no me daba mucha información. Traía ya una florangiografía y entonces podemos ver en etapas de los segundos 26 que apenas la arteria se está terminando de llenar y posteriormente, segundo 30, todavía no se pinta
el flujo arteriovenoso y entonces vemos que tiene un retraso en el llenado arteriovenoso y aparece una hemorragia intrarretiniana, una. Y entonces, pues con esto podríamos pensar en una oclusión venosa central, pero que no tiene hallazgos convencionales, ¿no? Y le hago el OCT modo B y entonces encontramos esta placa, ¿no?, hiperrefléctica en la capa nuclear interna, que se conoce como esta maculopatía aguda paracentral, que es isquemia de la capa nuclear interna, y esta isquemia está en el plexo vascular profundo. Y si pedimos el angio-CT, pues sí se ve raro, sí se ve diferente de todo lo que ya nos mostró Rosa y todo lo que nos mostró Toño, ¿no? Vemos que en el plexo superficial no se ven estos grandes vasos como tendríamos que verlo. El plexo profundo no se ven estas telangiectasias, el plexo externo se ve, perdón, la capa externa se ve normal, el corio capilar, y aquí el enfase es donde empieza a tomar importancia en muchas patologías, justamente por esos cortes histológicos que mencionó Rosa. Vemos este patrón en el lecho que está diagnosticado ya por el doctor Saraf en esta PAM o maculopatía paracentral aguda, que es la isquemia perivenular, y entonces si pudiéramos tener un poquito más de definición, aquí vendrían los vasos, aquí vendría un vaso, y afecta principalmente a las vénulas. Y pues ya estudiando vemos que esta presentación de esta isquemia del plexo vascular profundo, que en el enfase todavía podemos valorar que la isquemia es alrededor de las vénulas, podemos hacer el diagnóstico de un PAM secundario a una oclusión venosa central de la retina que vimos en la florangio sin datos clínicos típicos. Y a ver si corre. Aquí traía un video, a ver si lo aprieto y jala para entender un poquito mejor, para entender estas imágenes de enfase. Y entonces ya nos decía Rosa, porque el enfase va a estar tomando importancia y forma parte del angio-CT. Y entonces, como nos decía Rosa, toma fotos horizontales, verticales, y a la hora de voltearlo, la parte coronal es lo que vemos, y claro que también tenemos que hacer segmentación para poder ver el enfase. Esta paciente la pudimos seguir, le mandé estudios complementarios, biometría hemática, que después salió con una anemia también, la química sanguínea normal y perfil de lípidos normales. Le pudimos dar el seguimiento al mes, la visión estaba fluctuante entre 20-100, 20-90, pero aquí yo creo que es donde el enfase también nos va a dar más información y de hecho nos las da. El plexo en el lecho, ¿no?, está presente un mes después. Fíjense cómo al siguiente mes cambia la disposición de esas áreas, ya se vuelven como más difusas, y para abril cambia completamente el patrón y baja la visión. Entonces está descrito que, ahí les va todo el seguimiento, está descrito que empieza a haber una isquemia central alrededor de las perivénulas, y esta isquemia se empieza a extender hacia afuera y empieza a cambiar el patrón, y cuando esta isquemia se extiende, pues ahí la agudeza visual bajó y ya la paciente no ha mejorado de 20-200. Si ustedes leen, existen casos de PAM que mejoran a 20-20, existen otros que no lo hacen, y entonces creo que mucho nos los va a poder decir estos patrones descritos. Existe el patrón globular en oclusiones de arterias ciliorretinianas, existe el patrón en el lecho también, que es la más común en oclusiones de vena central. Y por último, en casos de la vida diaria, les traje ejemplos rápido para terminar. ¿En qué casos sí tenemos que hacer angio-CT? Ya nos mencionaba Toño los artefactos. Entonces, es que hay que ver a todo el paciente. Este paciente fue, cuando justo nos llegó el equipo, hicimos OCTs a todo mundo,
a todo mundo para ver cómo se veía, qué salía. Y entonces, al lado del consultorio hay una cafetería y fue un mesero y que sabíamos que veía bien, que ya era paciente del consultorio. Y entonces veíamos en el angio-OCT estas imágenes negras. Y entonces me llamaban y me decían, ¿qué es esto? Y yo, pues no sé, pero podría ser un área de hipoperfusión, pero es un paciente sano. Le dije, a ver, no, llámalo, al fin está aquí al lado, lo revisamos, lo dilatamos y tenía una gran condensación del vítreo. Entonces, hasta condensaciones del vítreo nos pueden simular estos artefactos y a lo mejor hacer un mal diagnóstico. Por eso siempre la correlación clínica, modo B, angio-CT y el resto de la multimodalidad. Existen también las membranas neovasculares no exudativas o también conocidas como estos despegamientos del epitelio pigmentado plano e irregulares, aquí, que son planitos e irregulares y que si hacemos un angio-OCT vemos esta membrana neovascular y en el momento en que podemos medirla, cuantificarla, pues se destaca. Y obviamente son membranas neovasculares activas que probablemente en el modo B no lo hubiéramos diagnosticado porque pues no hay líquido subretiniano, no hay líquido intrarretiniano, no hay quistes, solo es un despegamiento plano e inofensivo e irregular del epitelio pigmentado que cuando hacemos angio-CT pues aparece, ¿no?, el chan, 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 la membrana neovascular. Les decía, una vez que iniciamos el tratamiento antiangiogénico, el angio-CT también nos ayuda en estas 3 patologías últimas que mencionó Toño para dar el seguimiento de estos pacientes. De membrana neovascular hay mucha información, sus formas, sus tipos, su repetición de la vascularidad, de las asas, pero una vez que ya van respondiendo, podemos ver estas rectificaciones y engrosamiento de los vasos, pérdida de las asas alrededor o de la como repetición de estas asas que podrían leer como fractalidad. ¿Y en qué casos más comunes de edemas maculares cistoideos por diabetes tenemos sí o sí que hacer angio-CT? Si ustedes encuentran en edema macular diabético quistes grandes, como en este caso que tienen una base y una altura considerable o mayor a las 450 micras, sí o sí tenemos que hacer angio-CT, porque son pacientes que enmascaran isquemia. Y entonces yo veo esto y digo, vamos a inyectarle, le ponemos o un implante de dexametasona carísimo o podemos ponerle un antiangiogénico y de repente el paciente ya invirtió y no mejora porque tenía isquemia. Y este paciente, en estos ejemplos de quistes grandes, medianos, pequeños, es un paciente que tuvo un edema macular diabético y entonces a la hora de hacer el angio-CT vemos esta irregularidad en la zona vascular foveal, un aumento de la misma y una extensión. Entonces podemos tratarlo sí, pero con una excelente comunicación con el paciente para que sepa que puede no llegar a mejorar por este aumento de la zona vascular foveal y por la isquemia. Al hacer un mosaico un poquito más grande vemos la extensión, los cierres capilares que había en este paciente. También en edema macular diabético, cuando tenemos la desorganización de las capas internas de la retina, también es muy importante valorar el plexo vascular profundo porque puede haber ahí cambios y si los hay, ya desde el 2017 la doctora Lee en una SRS mencionó que cuando tenemos estos cambios en un plexo vascular profundo por retinopatía diabética y edema macular diabético, aquí tenemos un ejemplo sano, estos pacientes pueden no tener buena respuesta a antiangiogénicos. Y entonces son pacientes que estamos inyectando, y como tienen ya un daño a nivel de nuclear interna, plexiforme externa, pudieran no ser muy buenos candidatos, aunque hay que intentar inyectarlos, pero explicarle a los pacientes con este factor pronóstico. Y ya para cerrar, porque creo que el enfoque nos va a dar mucho que hablar en siguientes reuniones, es que de donde hagamos los cortes, podemos tener estas imágenes de las membranas epirretinianas, que prácticamente ya te ves ahí con la pinza en ese pliegue, ¿no? Ahí vamos a hacer la membranectomía.
Podemos valorar también en el enfase, como ya veíamos, el edema macular cistoideo, ver la imagen, cómo se ven los quistes, que también pueden simular este isquemia, y por eso siempre hay que hacer la correlación para ver que sí sea la isquemia. Y en algunos artículos mencionan que el enfase podrá, en algunos, tomémoslo con reserva, llegar a tener como la misma información que la autofluorescencia en degeneración macular relacionada a la edad. Y pues creo que hasta aquí es nuestra presentación. Espero que les haya sido de utilidad y pues muchísimas gracias por habernos acompañado.